Esperen un momentico. Ahí está. Ya arrancó la grabación. Ahí quedó, profe, ya todo bien. Listo, ahí ya quedó la grabación. Entonces, gracias por recordarme. Ustedes me tienen que ir recordando, muchachos, que hay veces son como muchos clips para darle eso y se le va olvidando a uno. Listo. Entonces, la ley de Ohm, muchachos, vamos a ver la Tierra. ¿Qué es la Tierra? La ley de Ohm. Vamos a resolver circuitos utilizando la ley de Ohm. Después vamos a pasar, ¿cierto? Vamos a resolver varios circuitos. Vamos a pasar a qué es el divisor de voltaje, qué es el divisor de corriente y vamos a mirar potencia, ¿cierto? Vamos a saber qué es la potencia. Ustedes ya investigaron un poco acerca de qué es la potencia, pero vamos a hacer algún par de cálculos con la potencia y vamos a tratar de llegar hasta la primera ley de Kirchhoff, pues al menos hasta la parte más básica de la ley de Kirchhoff. Listo. Entonces, hasta aquí vamos a tratar de llegar hoy, hasta ahí está, ¿cierto? Hasta la primera ley de Kirchhoff, que es la ley con voltaje. Entonces, acá está como todas las definiciones en las diapositivas, ¿cierto? Ahí van a estar como todas las definiciones básicas de qué se trata, pero vamos a mirar cómo, pues, cómo hacemos pues, una explicación un poquito más entendible acá en el tablerito. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a dar inicio con eso, con los conceptos, muchachos. Concepto de tierra. Entonces, ¿qué es la tierra, muchachos? La tierra, bueno, un momentico. Espérame un momentico que yo conecto esto. Dice, muchachos, entonces la tierra, el concepto de tierra, muchachos, simplemente para los circuitos que nosotros estamos trabajando. Entonces, muchachos, miren, ¿qué vamos a decir que es tierra? Entonces, ustedes cuando vayan a la literatura de pronto van a encontrar circuitos, ¿cierto? Van a encontrar cualquier tipo de circuito. Vamos a hacer por acá cualquier cosa. No sé, un circuito por acá cualquiera, ¿cierto? Pequeñito. Por ejemplo, tenemos un circuito así, de esta manera. Tenemos un circuito así, ¿cierto? Vamos a tener un circuito cualquiera. Y por acá en alguna parte, muchachos, les va a aparecer un símbolo de esta forma, 3 rayitas. Esas 3 rayitas, muchachos, es el símbolo de tierra, ¿cierto? Ese es el símbolo de tierra. Este que vemos acá va a ser el símbolo de tierra. Y ese símbolo de tierra, muchachos, va a representar precisamente eso, precisamente la parte negativa de los circuitos. Ustedes saben que cuando nosotros estamos trabajando en circuitos eléctricos, siempre vamos a tener las dos líneas, ¿cierto? La línea positiva y la línea negativa, y una de las ideas de eso es hacer simulaciones, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos simulaciones, el circuito tiene que tener como esa parte de tierra, ¿cierto? Tiene que saber dónde está esa parte de tierra, bueno, no dónde está, sino que la tiene que tener para poder, ¿cierto?, hacer la simulación. Si no tiene esa tierra, muchachos, es posible que el circuito no simule, que no haya ninguna simulación de ese circuito porque no va a tener absolutamente nada. ¿Listo? Entonces no va a tener esa representación de tierra. Y realmente es un concepto bien importante, muchachos, en la física y en la electrónica y en la electricidad, muchachos, de alta potencia. Toda esta parte de alta potencia, muchachos, es muy importante. Esa parte de tierra. La tierra simplemente es como donde se acumulan, ¿cierto? Pues viéndolo físicamente o viéndolo de la parte real, es donde se acumulan todas esas cargas como sobrantes, ¿cierto? Por ejemplo, un corto, déjeme un segundo, yo acepto por acá a un compañero que entró. Ahí está. Entonces, todos esos conceptos, todas esas cargas como que te van sobrando de un lugar, o la protección, muchachos, también la podemos llamar como esa. Entonces, la tierra sería como la protección. La tierra sería ese gran elemento que comienza a absorber todas estas cargas, porque si no se vuelve muy dañino para los sistemas, ¿cierto? Tanto para una instalación eléctrica en la casa como para cualquier otro dispositivo. Siempre tienen que estar aterrizados a eso, porque si pasa, por ejemplo, un corto, ¿cierto? Un corto es cuando hay mucha corriente en exceso, ¿cierto? Entonces, si pasa un corto, entonces, ¿qué sucede? Por esa tierra, entonces, se va a ir todas esas cargas sobrantes y no se van a quemar. Pues, en algunas ocasiones sí, pero entonces vamos a proteger un poco de que se queme la casa, de que se queme el sistema, de que se queme, ¿cierto? Algunas cosas, ¿cierto? Porque pues eso se genera calor. Se sabe que cuando se genera un corto, se genera mucho calor, y al generarse mucho calor, pues eso es como una representación de fuego, se incendian Profe, las cosas. Cuéntame, profe, dime. entonces aquí está metido un pararrayos, o estoy equivocado.
No, no es el pararrayos, es hasta dónde va, ¿cierto? Mira que todos los pararrayos tienen como unas puntas, ¿cierto? Y esas puntas simplemente van a algún lugar. Ese lugar es el sistema de tierra, muchachos. Todos los edificios, interesante la pregunta que vos decís, todos los edificios, muchachos, y todas las construcciones grandes, o con norma, todas las construcciones que están construidas con norma, tienen pararrayos, y esos pararrayos tienen que tener un sistema de tierra para poder descargar. Un pararrayos, muchachos, no es como nosotros, pues hay veces nosotros pensamos que el pararrayo es para coger, ¿cierto? Para coger los rayos, ¿cierto? Bueno, ese es el que me los atrae y me los coge, ¿cierto? No, no es para eso. Realmente esa no es la función de un pararrayos. El pararrayos, muchachos, esa punta que vemos en los edificios o en las casas, pues, o en las altas cosas, en las torres, en ese tipo de cosas, eso simplemente, muchachos, es un dispositivo que me permite capturar las cargas, ¿cierto? Eso toma las cargas del aire y las lleva a tierra para que se haga una descarga controlada, para que no se genere el rayo. Porque cuando se genera un rayo, se genera es cuando hay mucha acumulación de carga, ¿cierto? Hay unas acumulaciones de carga, se juntan las dos cargas positivas y negativas y hace, ¿cierto? Hace pues lo que nosotros vemos, la luminosidad, ¿cierto? El brillo, el sonido, ¿cierto? Todo eso se hace con eso. Entonces los pararrayos, muchachos, simplemente sirven para eso, para prevenir ese tipo de cosas. Listo. Van descargando de forma controlada y todo eso va a un sistema de tierra. Miren sus casas, muchachos. Yo creo que todas sus, bueno, yo no sé si pues es más fácil de ver en una casa que tenga como un contador eléctrico independiente en como esas unidades, en estos edificios, todo está como muy junto, ¿cierto? Entonces no se ve bien. Pero si ustedes viven en una casa de barrio, entonces ven sus contadores, ustedes siempre ven, bueno, posiblemente ya no, pero eso siempre lleva una línea de tierra, lleva una varilla de cobre enterrada en el suelo, como de 2, 3 metros de larga es esa varilla, se entierra cuando ponen ese tipo de cosas, se entierra en la tierra y eso es para qué? Para que se haga la descarga si de pronto sucede un corto. ¿Listo? Para eso funcionan las tierras, muchachos. Eso es la tierra simplemente. Y esa misma función tiene, ¿cierto? En los circuitos eléctricos. Esa tierra permite, ¿cierto? Hacer esas descargas. Y los circuitos, como nosotros vamos a trabajar con circuitos simulados, muchachos, y la literatura, toda la literatura que ustedes van a ver, muchachos, siempre van a ver estos dibujitos así como los que estamos haciendo, ¿cierto? Vamos a ver ese tipo de dibujitos, entonces van a tener esa representación, esas tres lineecitas, muchachos. Esas tres lineecitas van a estar, unas más corticas, ¿cierto? La más grande, la más cortica, la más cortica, siempre van a estar. Déjenme un momento que por acá está sonando eso, muchachos. No sé si están escribiendo, muchachos, no sé. A ver, en el chat, yo miro. Un momentico. Listo. Muchachos, si necesitan preguntar alguna cosa, listo, me preguntan por el micrófono. Yo creo que es mejor porque para no estar pues pasando de lado a lado a mirar qué está sucediendo. Listo. Entonces, Profe, cuéntame. ya que estamos tocando ese tema, hay una inquietud que yo tengo desde muy pelado. Dale, Los contame. árboles que tienen que ver, que atraen de pronto esa corriente, ¿eso tiene que ver algo con la tierra también o qué? Que cuando ¿Qué, llueve llega debajo de un árbol o cómo es la vuelta. que atraen los rayos? No necesariamente atraen los rayos. No, no es que los traigan, sino que es por la acumulación de carga. Entonces, recordad que un árbol tiene una altura, ¿cierto? Una altura suficiente y como tiene una altura, entonces en esa altura, pues se va, como tiene una altura, entonces en ocasiones sirven como descargas, se van haciendo descargas porque la Tierra pues tiene un tipo de carga, entonces se van haciendo descargas controladas. Hay veces la acumulación de carga es tan fuerte que como ya se está haciendo esa descarga por ese árbol, entonces lo que se genera es una corriente muy fuerte, ¿cierto? Que baja por ese árbol, pero no es que los árboles, pues, entre comillas, sí como que los atraen un poco, porque lo que se genera es el descargue de la atmósfera, ¿cierto? De todo el ambiente, se descarga por los árboles, se comienza, pues, por lo altos que son, se comienzan a descargar, y entonces ahí es donde en algunos momentos ocasionan ese tipo de fenómenos. Listo, pero es eso. Profe, funciona, o sea que Cuéntame. funciona como un polo a tierra, pero pues no allá. Exacto. Exacto, sí, funciona como un polo a tierra para descargar eso, para descargar la atmósfera, pero hay veces la acumulación de carga es tan grande que pues, no alcanza a descargarse toda, sino que se genera la chispa tan fuerte, ¿cierto? La luminosidad y Afectar el, el y el árbol. sonido.
Entonces eso es lo que sucede. Son cargas, son muchas cargas, por eso es que el árbol se parte y todo el asunto se quema y toda la cosa, porque son muchísimas, es demasiada fuerza, muchachos. Recuerden que nosotros vimos una ley de fuerza, ¿cierto? Para el desplazamiento de carga. Esa ley de fuerza que nosotros vimos ahí sería demasiado grande. Entonces sería demasiado grande y por eso se genera lo que sucede ahí. ¿Listo? Profe, qué pena, Cuéntame. otra preguntita. Dime. Eso podría pasar en la casa de uno si, por ejemplo, uno tiene el polo a tierra, pero digamos que uno le mete mucha carga, mucha corriente. Puede pasar que el polo a tierra no soporte esa corriente e igual se genere, no sé, un corto, un incendio, Claro que o algo sí, así. claro que sí. Por ejemplo, si usted tiene un sistema, de polo a tierra, ¿cierto? Que es un pararrayos y está mal distribuida. Por ejemplo, si usted tiene dos polos a tierra, usted tiene su casa, muchachos, usted tiene su casa, ¿cierto? Por acá, ¿cierto? Digamos que esta es su casa, Esta es como la terraza de su casa, ¿cierto? Por decir alguna cosa. Y usted tiene varios polos a tierra. Digamos que usted pone varios polos a tierra y entonces estos polos a tierra, muchachos, cada uno, ¿cierto? Los conecta a una tierra diferente, ¿cierto? Los conecta a tierras diferentes. Entonces acá, muchachos, eso tiene toda una teoría gigantesca, muchachos, realmente. Entonces, si usted conecta estas dos así, entonces lo que está haciendo acá, muchachos, es que se genere un corto mucho más rápido, mucho más fácil, porque estás poniendo dos polos a tierra. Entonces lo que tenés que hacer es poner uno solo, que todo vaya a un solo polo a tierra para que eso quede. Y los cables, muchachos, aunque sean hacer los polos a tierra, tienen que ser de un calibre específico, porque si no se hacen con ese calibre específico, entonces es posible que no soporte toda la carga que se va a descargar por ellos y se queme, se genere una acumulación de calor, ¿cierto? Y haga un corto, un incendio, muchachos, es posible que suceda eso. Entonces, apuesta a tierra, muchachos, eso tiene una teoría gigantesca. Para los edificios, eso cuesta un dineral. Los edificios pagan un montón de dinero para hacer esas puestas a tierras y que sean correctas, porque si no, podemos generar cortos y cortos muy peligrosos. ¿Listo? Pues más o menos. Más o menos, muchachos. Entonces, muchachos, esa sería la tierra, muchachos, y está representada en los circuitos. Muchachos, si alguno de ustedes, por ahí algún compañero le manda algo que no saben a dónde ingresar, le contestan, por favor, estén mirando un poquito la plataforma a ver si hay algún mensaje en la plataforma de clase, listo. Alguno que me haga el favor ahí, para ver si de pronto se quedó alguno sin entrar. Listo. Entonces, muchachos, de esta manera tenemos las sierras. Y para los circuitos también son muy importantes porque nosotros vamos a trabajar con simuladores más adelante y los simuladores tienen que tenerla, muchachos. Si no tienen esa representación de tierra, el circuito no va a simular. ¿Listo, muchachos? Espérenme un momentico, muchachos, que aquí está como llegando un mensaje, no sé. Profe, algunos dicen que los acepte de la reunión. Pero pues yo ya acá no tengo más solicitudes. Listo, no, parece que ya Sí, ingresó. no, acá no tengo más solicitudes, muchachos. Realmente, no me han aparecido más solicitudes para aceptar a la clase. Escriban ahí, muchachos, se pongan el link ahí en el chat de la general, vea, circuitos de las 6, estamos en Microsoft con ese enlace. Alguno que me haga el favor ahí, sí, mientras tanto. Entonces, muchachos, las tierras, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante de las tierras, por eso pues había que traer ese concepto de tierras a clase. Listo. Ahora, muchachos, ¿con qué seguimos? Entonces seguimos con la ley de Ohl, muchachos. La ley de Ohl, muchachos, no es más que una relación entre las variables fundamentales que ya hemos visto. Recuerde que los conceptos están en la diapositiva, listo. Entonces la ley de Ohl, muchachos, la ley de Ohm, ley, ¿cierto? De Ohm. La ley de Ohm, muchachos, no es más que una relación entre el voltaje, la resistencia y la corriente. Son esas, ¿cierto? Esa es esa relación, ¿cierto? Tenemos esa relación simplemente para esas variables. Ohm, muchachos, simplemente ustedes saben que
todo se le pone su nombre, ¿cierto? Usted descubre algo y le pone su nombre. Entonces, Ohm simplemente fue un matemático, ese señor era físico, matemático, filósofo. Pues, ustedes saben que los científicos de la antigüedad, pues de hace pues, un par de años, y unos cuantos años, eran como muy eruditos, eran muy sabios, y ellos no solo se dedicaban a un solo campo de la ciencia, no eran físicos, eran físicos, eran matemáticos, eran químicos, eran filósofos, eran escritores, músicos, esa gente era de todo. Entonces este señor pues era un físico y matemático, era ingeniero también, y él fue uno de los que comenzó a mirar todas esas relaciones, a trabajar con eso, y por eso le puso pues lo que se llama la ley de Ohm. ¿Y cómo vio esa relación, muchachos? Pues simplemente él vio una relación, él vio que el voltaje, él vio que el voltaje, que se representa con la letra B, muchachos, era directamente proporcional a la corriente. El voltaje es directamente proporcional a la corriente, pero tiene una constante de proporcionalidad. ¿Y cuál es esa constante de proporcionalidad que el señor encontró? La constante de proporcionalidad que el señor encontró es la resistencia. Entonces, por eso vamos a tener, y por eso se llama ley de Ohm, porque la encontró él, ¿cierto? Entonces, en la ley de Ohm lo que nos dice es que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente en un circuito pues que tengamos, ¿cierto? Recuerda que estamos hablando de circuitos. Aquí ya no estamos hablando de física, ¿cierto? No estamos hablando de conceptos físicos, eso se puede extrapolar, pero ya habría que hacer la derivada del voltaje con respecto al tiempo, es igual a esa constante de proporcionalidad por la derivada parcial de la corriente con respecto al tiempo. ¿Listo? Déjame un momentico, que es que me llegan mensajes acá a esta plataforma. Vamos a mirar qué pasó. Espérame un momentico. Muchachos, ¿alguno tiene el link para que me lo copie en la plataforma? ¿En dónde, profe? ¿En Teams? Sí, no, ahí en la parte general, que hay alguien que está diciendo que no puede ni entrar a la clase. Pero yo estaba revisando y ahí está el link. Ahí está, sí, ahí está el link. No sé qué le pasa. Espérenme un momentico, muchachos. Ya se lo compartieron 3 compañeros. Sí, ya lo compartieron 3 compañeros. Sí, no, más compañeros, lo han compartido un poco. No, ya si no entras porque no quiere. Listo. Sigamos, muchachos, sigamos con esta clase que ya estamos entusiasmados ya, muchachos. Entonces, sería cierto, entonces, recuerden que no estamos mirando de la parte física y no de la parte de circuitos eléctricos. Entonces, el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Y sucesivamente, pues ya tenemos las otras. Entonces, como es una relación de proporcionalidad, muchachos, entonces podemos despejar. Entonces, la corriente de esta misma, muchachos, mire, la corriente sería igual al voltaje sobre la resistencia. Y similarmente, ¿qué pasa? Pues pasa lo mismo. La resistencia, mire, la resistencia va a ser igual a el voltaje sobre la corriente. Entonces, ¿qué significa esto, muchachos? Mire, significa que si tenemos resistencia y corriente, podemos encontrar el voltaje. Si tenemos voltaje y resistencia, podemos encontrar la corriente. Y si tenemos resistencia y si tenemos voltaje y corriente, pues podemos encontrar la resistencia del circuito. Entonces, mire que tenemos esas tres, ¿cierto? Esas 3 relaciones. Entonces, ahí están nuestras 3 relaciones fundamentales, y en eso es que tenemos, ¿cierto? Lo que se llama la ley de Ohm. Listo, eso sería lo que es la ley de Ohm. Allá como que ya, ahora sí entra el compañero que faltaba. Entonces, eso sería lo que es la ley de Ohm. Listo. Pero resulta, ese señor fue todavía más lejos, muchachos, y la vio desde un punto geométrico. Realmente, señores, esas cosas, esos señores eran unos sabios, realmente eran unos magos, y no simplemente se quedó con esas relaciones, ¿cierto?, de proporcionalidad, sino que vio eso de una forma geométrica. ¿Cómo así que de una forma geométrica? Claro, vea, una forma muy sencilla para poder, ¿cierto?, para poder recordarla. Pues, ustedes saben que uno comenzar a recordar fórmulas es como recordar una receta, y hay veces las recetas no son tan buenas, entonces hay veces como que no es tan bueno recordar recetas, ¿cierto? Entonces, para eso existen
este tipo de cosas que se diseñó el señor este. Entonces él dijo, si la vemos de una forma geométrica y hacemos un triangulito, ¿cierto? De esta manera, entonces vamos a tener acá, en la parte de arriba vamos a tener el voltaje, en la parte de abajo vamos a dividirlo también, ¿cierto? Y en un lado vamos a tener la corriente y en la otra vamos a tener la resistencia. ¿Listo? Entonces ahora, si a mí me están pidiendo voltaje, mira, entonces me paro sobre el voltaje, ¿cierto? Si me piden voltaje, me paro sobre el voltaje y simplemente voy a decir que el voltaje sería lo otro que me queda. ¿Qué me queda? Me queda la corriente por la resistencia o la resistencia por la corriente, no importa. Ahí está. Ahora, me piden corriente. Bueno, entonces ¿qué me están pidiendo? Corriente. Vean, me están pidiendo corriente. Tapamos la corriente. ¿Y qué me queda? Me queda el voltaje sobre la resistencia. Perfecto. Y si me piden resistencia, pues tapamos este. Entonces me están pidiendo resistencia. ¿Y qué me queda? Voltaje sobre corriente. ¿Listo, muchachos? Maravilloso, ¿no? Más fácil de aprender. ¡Qué pastelazo! Ay, María, eso es lo que necesitamos, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos, muchachos. Entonces ahí está, facilito y no tenemos que aprender ninguna fórmula ni nada para ese tipo de cosas. Simplemente vamos a tener eso ahí. Listo, entonces, muchachos, mire, de esta manera ya vamos a tener lo que es la ley, ¿cierto? La ley de Ohm. Y con la ley de Ohm, ¿qué vamos a poder hacer? Pues vamos a poder resolver un poco de cosas. Por ejemplo, vamos a hacer acá. Si tenemos un circuito, muchachos. Bueno, acá nos falta otra cosa antes de esto. Otra de las cosas importantes que nosotros tenemos que saber para nuestros circuitos, ¿cierto? Son las fuentes. ¿Qué tipo de fuentes vamos a trabajar nosotros? ¿Y cómo vamos a trabajar esas fuentes? Entonces simplemente, muchachos, la representación para circuitos eléctricos, muchachos, tengan en presente eso, son para circuitos eléctricos. Entonces vamos a tener diferentes tipos de fuentes. Por ejemplo, vamos a tener fuentes de voltaje y la fuente de voltaje, muchachos, la vamos a representar con dos líneas. Una línea grande y una línea pequeña. De esta manera, esto va a ser, muchachos, una fuente de voltaje. Simplemente esto va a ser un voltaje, ponemos ahí, y la línea grande va a ser la positivo y la línea pequeña va a ser el negativo. Eso simplemente la representación. Ahí me dice que tenemos una fuente de voltaje. ¿Cuánto es? Pues lo que sea, 25 voltios, 5 milivoltios, lo que sea, ¿cierto? Lo que sea, eso nos lo van a decir, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener eso. ¿Qué otras fuentes de voltaje vamos a tener? Vamos a tener otra representación, que es un circulito, acá con el más y el menos, y vamos a tener esto. Eso también puede ser una fuente de voltaje. ¿Listo? Esas serían como las fuentes de voltaje más comunes, ¿cierto? Tenemos unas que son como unos rombos, ¿cierto? Y esas son unas fuentes de voltaje que van a ser dependientes de la corriente, ¿cierto? Esto va a depender de la corriente. Van a estar en función de la corriente, nosotros no vamos a trabajar mucho con ellas, pero también son unas fuentes de voltaje que se pueden ver ahí. Si las vamos a ver en algún momento, pues las miramos, ¿cierto? Pero por ahora nos vamos a quedar con estas dos fuentes de voltaje. Listo. Y la fuente, ¿cierto? Y vamos a tener una fuente de corriente. ¿Cómo vamos a hacer la fuente de corriente? La fuente de corriente, pues simplemente va a ser un circulito, vamos a tener un círculo y sus líneas, ¿cierto? Acá va a estar esa línea, pero en vez del más y el menos vamos a tener una flecha. La flecha me va a indicar para dónde va a ir la corriente y eso simplemente va a ser fuente de corriente que la vamos a llamar y eso va a tener un valor. Entonces, vea, acá vamos a tener, si va la flechita hacia arriba, entonces hacia donde vaya la flechita va a ir la dirección de la corriente. ¿Listo? Entonces acá va a estar. Si tenemos esa hacia abajo, entonces acá la vamos a poder tener hacia arriba o hacia abajo y esas van a ser nuestras fuentes de corriente que en algún momento pues vamos a trabajar con ellas. Entonces van a ser como esas, ¿cierto? Como esas cuatro fuentes, estas dos de voltaje, las otras dos de corriente, las que nosotros vamos a tener para trabajar en nuestros circuitos. Ahora, muchachos, ¿esa fuente de voltaje qué? Entonces, eso simplemente, muchachos, nosotros vamos a trabajar. Bueno, recordemos que existen dos tipos de voltaje. Existe voltaje DC y existe un voltaje, ¿cierto? Un voltaje AC significa, muchachos, que tiene una gráfica más o menos, muchachos, un voltaje de DC tiene una gráfica más o menos de esta forma, ¿cierto? Es un voltaje lineal. Vamos a hacerlo por acá. Lineal, esto va a ser el tiempo y esto acá va a ser el voltaje, ¿cierto? Acá tenemos simplemente un voltaje, ¿cierto? Ahí está ese voltaje y esto va a ser una línea lineal. Este voltaje de ese, muchachos, tiene esta estructura, gráficamente tiene esa estructura, simplemente ¿por qué? Simplemente porque ya se utilizaron un montón de cosas, un montón de filtros, un montón de
de circuitos dentro de esa fuente para que eso me quedara de esa manera, para que me quedara rectificada. Listo. Simplemente el voltaje DC va a ser rectificado y vamos a tener eso. Pero nosotros tenemos otro voltaje. Tenemos el voltaje en AC, ¿cierto? Nosotros vamos a tener, no nosotros, la realidad, ¿cierto? Y cierto otro voltaje. Y también pasa lo mismo con la corriente AC y DC. Listo. Entonces vamos a tener AC, el voltaje AC. ¿Y cuál es el voltaje AC? Pues muchachos, el que tienen ustedes ahí en la casa, en los tomacorrientes, con el que se enciende la luz, con el que se enciende el televisor. Simplemente va a ser ese. Ese voltaje, muchachos, tiene una estructura como esta. Entonces acá vamos a tener, eso va a ser dependiente del tiempo y va a tener una función sinusoidal. Va a ser de esta manera. Ese va a ser el voltaje. ¿Qué pasa con ese voltaje y el otro, cierto? Simplemente que acá pues se hizo una corrección, cierto, de estas franjas y quedó un voltaje lineal. Pero el voltaje que ustedes tienen en la casa, esto acá va a ser voltaje, el voltaje que tienen ustedes en la casa, en los tomas, es de esta manera. Es un voltaje en AC, es una corriente en AC también, ¿cierto? Que es con la que estamos trabajando. Profe, Cuéntame, dime. disculpe, entonces, lo que nos está mostrando aquí, esta corriente, eso es corriente que me está viendo alterna, ¿sí o qué? Ahí es cuando uno coloca un enchufle que lo coloca a cualquier lado, o sea, uno mete el enchufle como sea y va a dar la misma corriente. ¿Eso es lo que quiere decir alterna o qué? En AC, voltaje en AC o corriente en AC. Sí, señor. Exacto. Sí, señor. Pero, o sea, cuando uno mete el enchufle, no tiene polaridad ninguno de los dos. No, tiene esa forma. No es que no tenga polaridad, no te metas con ese cuento de polaridad. Tiene esta forma. Sí, profe. Porque tiene una frecuencia. 60 Hz, ¿cierto? Tiene una frecuencia y como tiene esa frecuencia, por eso tiene esa señal. Y todos los equipos, muchachos, realmente pues todos los equipos de la casa, el televisor, la lavadora, la nevera, los otros dispositivos, ¿cierto? Funcionan, ¿cierto? Funcionan con ese tipo de corriente o con ese tipo de voltaje. Pero, por ejemplo, el celular ya no funciona con ese tipo de voltaje. Mire que usted tiene que conectar su celular y conectar un regulador. Ese regulador, muchachos, que ustedes conectan, lo que está haciendo es una transformación de esta corriente a esta otra, a una corriente regulada, a una corriente lineal, a un voltaje lineal. ¿Listo? Sí, profe, ahí le entendí ese pedazo, pero lo que yo le digo, profe, la pregunta mía fue que cuando yo tengo un enchufle de cualquier dispositivo, puede ser un equipo o cualquier cosa, lo puedo colocar en cualquier, o sea, para cualquiera de los dos lados. Sí, claro, no hay problema, no hay absolutamente problema porque mire esto tiene estos picos por acá, tiene estos picos por acá y vuelve y se repite la señal, ¿cierto? Entonces no va a haber ningún problema, no tienen polaridad, eso no tiene una polaridad, pues así como que lo tengo que conectar a este lado, aunque, muchachos, si nos miramos detalladamente, sí traen cierto tipo de cosas. Mire que cuando se va a conectar, por ejemplo, el que no es de 3 patas, ¿cierto? El que es solo de 2 patas, ese sí trae uno más grande que el otro. Eso es para reconocer cuál es el positivo y cuál es el negativo del circuito, pero realmente eso funciona de cualquier manera. Eso funciona por un lado y por el otro va a funcionar igual. ¿Listo? Listo, pues, muchísimas gracias. Simplemente es para reconocer cuál es la línea positiva y cuál es la línea negativa. ¿Listo? Simplemente es para eso. Bueno, muchachos, entonces con esto de las fuentes, pues ya podemos mirar, ¿cierto? Entonces ya podemos aplicar esa ley de Ohm, ¿cierto? Podemos aplicar esa ley de Ohm acá en nuestros análisis. Claro, eso es lo interesante. Comenzar a aplicar esos análisis, ¿cierto? Con la ley de Ohm. Por ejemplo, muchachos, un circuito pequeñito. Pues si tenemos, por ejemplo, este circuito acá, tenemos una fuente de voltaje. Miren, por acá podemos tener una fuente de voltaje. Vamos a hacerla de esta manera. Tenemos esto. Tenemos una resistencia por acá pequeñita. Por acá tenemos esa resistencia. Acá está. Acá. Acá tenemos, decimos que estos son, vamos a poner 10 voltios, por decir cualquier cosa. Y aquí vamos a tener unos, no sé, 30 ohmios. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, mire que acá tenemos y resulta que como ¿qué es la corriente, muchachos? ¿Alguien que me recuerde qué es la corriente? Voltaje sobre resistencia. No, sí, pero ¿qué es? Físicamente, ¿qué es? Es el fluido de carga eléctrica. Eso es un fluido, claro. Entonces ese fluido debe ir por acá de alguna manera. Yo voy a hacer acá le voy a poner esa dirección, pero pues simplemente porque me dio por ponérsela, listo.
Entonces, acá vamos a tener una corriente, ¿cierto? Una corriente que fluye en todo ese circuito, que comienza a fluir y que comienza a fluir. Entonces, tenemos voltaje y tenemos resistencia. Ya, podemos calcular, ¿cierto? Podemos calcular esa corriente. ¿A qué va a ser igual esa corriente? Claro, entonces si utilizamos la ley de Ohm, ¿cierto? Ya sabemos. Bueno, claro, eso está muy sencillo para nosotros. Entonces ya si utilizamos la ley de Ohm, entonces podemos ver, claro, podemos ver esa corriente. ¿Cuánto es esa corriente que está fluyendo? Entonces ya podemos saber esa intensidad de corriente, cuánto es la que está fluyendo por ese circuito. Entonces, ¿cuánto sería? Pues Ohm nos dice que la corriente va a ser igual a el voltaje, ¿sobre qué? Sobre la resistencia. Sobre la resistencia, claro que sí. Voltaje sobre la resistencia. Y como ya la tenemos, entonces la podemos calcular sencillito. Sí, claro. Acá vamos a tener que la corriente para ese circuito va a ser igual a voltaje, ¿cuánto? 10 voltios sobre 30 ohmios. Listo, ahí está. 30 ohmios. Y mire, podemos hacer el cálculo, muchachos. Podemos hacer el cálculo ya. Sí. ¿Por qué lo podemos hacer, muchachos? Porque estamos trabajando en unidad fundamental. Si no estuviéramos trabajando en una unidad fundamental, no lo podríamos hacer. Listo. Lo podemos hacer simplemente porque estamos trabajando en la unidad fundamental. Entonces, ¿qué me daría esto? Muy sencillo, ¿cierto? Entonces, simplemente me daría acá pues cancelo este con este, ¿cierto? Me daría un tercio, ¿cierto? ¿De qué, muchachos? ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es el apellido de la corriente? Amperios. Amperios. ¿Listo? Y eso sería igual, pues ya, ¿cierto? Pasándola un poquito más. Entonces, ¿cuánto es 1 dividido 3, muchachos? $0.33, ¿cierto? Amperios. Lo mismo, ¿cierto? Entonces, eso lo podemos hacer, muchachos, porque, ¿cierto? Porque ya tenemos, ¿cierto? Ya tenemos esto, ya tenemos en la misma unidad. Pero ¿qué tal si no lo tenemos en la misma unidad, muchachos? ¿Qué tal si nos dijeran que ya el circuito no tiene acá, ¿cierto? Digamos que ya no tiene, sino que tiene 1.5, sí, 1.5 kilo ohmios, por decir alguna cosa. Kilo ohmios, ese circuito tiene 1.5 kilo ohmios, y pongamos acá un poquito más grande esto, 50, pues simplemente para cambiar un poco. 1.5 kilo ohmios y 50 voltios en la fuente. Bueno, dejémoslo con 10. Dejémoslo con 10 para que miremos esto. 10 voltios. Entonces, ¿cómo nos daría? Si nos dice que queremos hallar la corriente, ¿cierto? Pues lo mismo de Ohm, pues Ohm ya nos colaboró mucho, ya estudió bastante, nosotros tomamos sus resultados, nosotros le creemos, entonces simplemente aquí nos va a dar, nos va a dar 10 voltios, ¿cierto? Sobre 1.5 kilo ohmios. Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá con esto? Entonces resulta que yo acá no lo puedo operar, ¿cierto que no se puede operar, muchachos? Eso no se puede operar. ¿Por qué no se puede operar? ¿Por qué no se puede operar? Porque no estamos todavía no tenemos las mismas unidades. Si no tenemos las mismas unidades, no lo podemos operar, muchachos, porque la operación nos queda mala. O tenemos que llevar ese kilo hasta donde sea. Lo más fácil es pasar la unidad a unidad fundamental, ¿cierto? Que es 10 voltios sobre, y 1.5 kilo ohmios sería ¿qué? Kilo ohmios sería en ohmios, ¿cuánto? 1500. 1500. Como vamos de una grande a una más pequeña, multiplicamos por 1000, ¿cierto? Entonces, 1500 ohmios, ¿cierto? ¿Y qué nos daría esta, muchachos? ¿Qué nos estaría dando esta corriente? Nos estaría dando que I va a ser igual a ¿cuánto? 1 sobre 150. No, pero hágame la calculadora, me lo dan en decimales. Listo. ¿Cuánto daría? 10 dividido 1500, ¿cierto? A mí me está dando 0.01. 0.7. 0,06, ok. 7, no. Porque se aproxima. Sí, 660. Ujú. ¿Cierto? Hoy para aproximarlo a 7. Exacto. Entonces, y eso sería amperios. Pero miren, muchachos, entonces, esa unidad está muy fea. Eso está muy feo. ¿Cierto? Profe, Entonces, cuéntame. qué pena. Lo que pasa es que no soy solo yo, la pantalla. Sí, no se está viendo, ¿cierto? Muy a la derecha. Claro sí. que sí, ya la voy a escribir aquí en la más abajo. Muchas gracias por eso. 0, cuando usted no vea al muchacho algo que me estoy pasando por allá y no se está viendo, me cuentan. ¿Listo?
Ahí está, 0.7 amperios. Pero entonces, muchachos, mire que esos ceros, eso está muy feo, ¿cierto? Eso está como muy maluco. Entonces, tenemos que pasarla. Recordemos que la corriente se puede dar en otras unidades, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Se puede dar el miliamperios, el microamperios. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería esa corriente pasada a microamperios, muchachos? ¿Cuánto nos daría? Siete. A microamperios creo que serían 700. No, es 10 a la 3. Micro. No, no, miliamperios. No, dijiste Pasámosla. micro. Dijiste Sí, no, discúlpame. Pasámosla primero a miliamperios. Pasámosla primero a miliamperios. ¿Cuánto nos daría? 7 miliamperios. Sí, a las 7. 0,7. Dato. Sí, A mí me da 7. 7 miliamperios. 7, ¿cierto? Da 7, sí. 7. 7, ¿por qué 7, muchachos? ¿Sí saben por qué 7? Miliamperios. Bueno, hagámosla toda completa, no miliamperios. Entonces, eso sería simplemente 7 por 10 a la menos 3, ¿cierto? 10 a la menos 3. Claro, pero sería 0.007 por 10 a la menos 3, ¿no? Sí. Entonces, sí, no. Esto sería, ¿cierto? Sería este de acá, 0.007 por 10 a la menos 3 amperios, ¿cierto? Que es lo que vamos a pasar. Entonces, ahora sí, operándola, ¿cierto? Operando esto, muchachos, ¿cierto? Operando esto, vamos a operarlo. Entonces, simplemente, bueno, no da así, muchachos, no da así. Espérense, Pero yo me enredé. no da así, no da así. Esto sería 7, muchachos, 7 mili, ¿cierto? 7 miliamperios. ¿Y por qué da miliamperios, muchachos? Simplemente hay varias formas, ¿cierto? Una es que como vamos de una unidad más grande a una más chiquita, entonces tenemos que dividir, ¿cierto? Tenemos que dividir por 1000, ¿cierto? Porque vamos para una más chiquita, entonces tenemos que dividir por 1000 o simplemente corremos los puntos. Acá tenemos 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces me daría 7, lo que se corre al punto. Entonces, o esto simplemente lo dividimos. Recuerde que amperios es más grande. Cuando vamos de una unidad más grande a una más pequeña, ¿qué pasa? Entonces, este es más grande, entonces tenemos que ir, ¿cierto? A una unidad más pequeña. Entonces vamos a dividir por 10 a la menos 3, o sea, por 10 a la menos 3, y eso significa que nos vamos a multiplicar por 1000. ¿Listo? Porque es 10 a la menos 3. ¿Listo? Entonces nos daría 7 miliamperios. Y así sucesivamente, muchachos, la puedo pasar a micro, ¿cierto? Si la pasamos a micro, entonces ya no la divido, ¿cierto? Ya no la voy a dividir por 10 a la menos 3, sino que la voy a dividir por 10 a la menos 6 y ya me quedaría convertida en microamperios y así sucesivamente. ¿Sí, muchachos? ¿Sí se está entendiendo? Profe, disculpe, entonces aquí la idea es que siempre vamos a operar, pero con amperios, ¿sí o qué? No, podemos operar en amperios, el miliamperios, el microamperios, porque los cálculos nos van a dar, ¿cierto? Nos van a dar en diferentes unidades. ¿Listo? Pero al hacer la operación que usted nos dijo arriba, profe, ahí de la corriente, aquí sí les queda. Siempre hay que trabajar arriba, siempre, ahí Sí. donde está señalando, siempre hay que trabajar con amperios. En unidad fundamental, es lo más conveniente, porque si no, usted se tiene que llevar ese kilo no lo puedes abandonar. ¿Cierto? Usted no lo puede botar, porque si lo bota, la unidad no le va a dar, el resultado no le va a dar. ¿Listo? Entonces, pues la idea es cambiarlo desde antes de operar para que la cuestión salga pues derecho y sin problemas. Exacto. La idea es trabajar en la misma variable, ¿cierto? Que siempre trabajes en la misma variable. Por ejemplo, si acá quieres trabajar en kiloohmios, en kilovoltios, ¿cierto? Por ejemplo, voy a trabajar en kilovoltios también. Entonces, ese día le toca pasarlo a kilovoltios. ¿Listo? Si quiere trabajar en esa otra unidad. Listo, profe. Tienes que trabajar en la misma unidad. ¿Listo? En la misma unidad. ¿Listo, muchachos? Entonces, mire, de esta manera se van teniendo esos circuitos, muchachos. Mire, ya, circuitos sencillos, pues ya podemos calcular, ¿cierto? Podemos calcular el voltaje, la resistencia, ¿cierto? Podemos calcular
la corriente, podemos calcular todo eso. ¿Listo, muchachos? Ahora, ¿qué tal, muchachos, si usted les dijera, qué pasaría si a ustedes les dijeran, muchachos, que ya no tienen ese circuito, sino que tienen otro circuito acá? Pongámosle a esto 80 ohmios, por decir alguna cosa, y tienen un circuito de esta manera, muchachos. Tienen un circuito, mire, ya tienen un circuito en paralelo, ¿cierto? Esa es una configuración en paralelo. Y esta es de 100 ohmios, por decir cualquier cosa, de 100 ohmios. Entonces, si a ustedes les dicen, muchachos, ¿cuál es la corriente en ese circuito? ¿Cuál es la corriente en ese circuito? ¿Qué tendrían que hacer, muchachos? Se tendría que hallar la corriente sobre cada resistencia. Calculen la Luego se corriente. suma. Calculen la corriente y listo. Perfecto. ¿Y cómo calcularía la corriente en cada una de las resistencias? 10 sobre 89 y 10 sobre 100. ¿Cómo? 10 sobre 89, pues 10 voltios sobre 89 ohmios y 10 voltios sobre 100 ohmios. Claro que sí, pero ¿por qué? ¿Por qué la dibujiste de esa manera? Está correcto, lo que dice el compañero es correcto, pero ¿por qué, muchachos? Miren esto. Recuerden ustedes cuando estábamos midiendo resistencias, es muy parecido a eso. Entonces, miren, si yo mido acá con algún medidor, ¿cierto? Con el multímetro, alguna cosa, entonces el multímetro me va a marcar 10 voltios. Listo. Si medimos acá, es lo mismo que estuviéramos midiendo acá. Entonces, ¿qué me va a dar? 10 voltios. Y si mido acá, entonces, ¿qué me va a dar? Lo mismo, muchachos. 10 voltios. ¿Qué significa eso, muchachos? Un antecedente bastante importante. Resulta, muchachos, que el voltaje, y esto es para que anoten, muchachos, para que lo tengan presente siempre, resulta que el voltaje en circuitos eléctricos se conserva con los circuitos en paralelo. Entonces, cuando yo tengo un circuito en paralelo, el voltaje se conserva. El voltaje es el mismo de la fuente. Entonces, el voltaje acá es el mismo, el voltaje acá es el mismo y el voltaje acá es el mismo. En ese caso va a ser a 10 voltios. Entonces, acá tenemos 10 voltios y acá tenemos 10 voltios. ¿Sí se entendió eso, muchachos? Sí, señor. Pero dijiste Sí, en paralelo, ¿cierto? En paralelo, claro que sí. Listo. Y en Solo, serie, pues también, ¿o no? No. En serie no. El voltaje. Entonces, ténganlo bien presente ahí, muchachos. Escríbalo en una notica por ahí en una hojita. El voltaje en paralelo se conserva en los circuitos. Voltaje en paralelo se conserva. ¿Listo? En serie no se conserva. ¿Listo? En paralelo sí. Entonces lo que dice el compañero es real. Entonces yo tengo que hallar una corriente que pasa por acá, una corriente que pasa por acá y hacer el cálculo simplemente. Hacer el cálculo de ellas, hacer la suma y ya me daría la total del circuito. ¿O cuál otra opción tenemos? Tenemos otra opción. Calcular Profe, la sería- resistencia total. Calcular la resistencia, ¿cierto? Total y después hallar, ¿cierto? Y después hallar eso. Hay dos formas. La primera forma que uno vería más fácil sería esta. Tenemos acá un circuito equivalente, ¿cierto? Acá tenemos circuito equivalente para este. Acá nos da esto, ¿cierto? Acá lo tenemos, acá tenemos 10 voltios, ¿cierto? Y acá vamos a tener, pues, lo que nos da esa resistencia. ¿Cuánto da esa resistencia, muchachos? Resistencia total va a ser igual a 80 por 100 sobre la suma. 80 más 100. ¿Cierto? ¿Cuánto les da, muchachos? 47.08. 47.08, 47.1, ¿cierto? Sí, pues. Ohmios. Entonces sería así, ¿cierto? Y ya, entonces, muchachos, miren, ya llegamos a la de ahorita. Simplemente hago esa dirección porque sí, no sé, por esa, la podría hacer al otro lado también, no hay problema. Entonces ya sabemos que la corriente va a ser igual al voltaje, que son 10 voltios, sobre la resistencia, que son 4.7, 47.7, 47.1 ohmios, y esto me va a dar igual, simplemente a decir que eso va a ser igual a 10, 0.21. 0.21 amperios.
0.21 amperios. Entonces, sería eso. ¿Listo? Profe, arriba dice 80 y abajo 89. ¿Cómo es 80 y 80? 80 más 100. No, 80 a 100. Y acá, 47.1. Profe, ahí los decimales no afectan, pues porque yo lo hice, Claro. por ejemplo, de la otra forma y me dio 0.22. No, claro. Pero mira que aquí, como estamos aproximando, ¿cierto? Hay aproximaciones, entonces va a variar un poquito, pero no es tanto, mira. 0.21, este le dio 0.22, ¿cierto? Sí. Entonces, esta sería una de las formas, ¿cierto? Nos está dando, vamos a poner la corriente por acá arriba, eso va a ser igual ahí, ¿cierto? Va a ser igual a 0.21, pues porque aproximadamente, ¿cierto? Pues si quisiéramos la posibilidad, se pondría aproximado, ¿listo? Y como el compañero la hizo para que miremos, para que todos miremos también, entonces simplemente pues va a calcular, ¿cierto? Vamos a calcular como el voltaje acá es el mismo de allá, entonces la corriente va a ser igual a esa, vamos a poner acá corriente de 80 ohmios, ¿cierto? Para que la reconozcamos. Entonces, la de 80, entonces va a ser simplemente a tener el voltaje que va a ser 10 sobre 80, ¿cierto? Y esto va a ser voltios, esto va a ser ohmios. ¿Cuánto nos da, compañero? ¿Usted que ya la hizo? Profe, dio... espera que perdió. 0.22. No, pero esa la primera. Ok. No te pago la cero. 10 sobre 80, muchachos. 10 dividido 80. A mí 0.2. me está dando 0.12. Sí. 0.12. 0.13, ¿no? Sí, Profe, qué 0.125. pena. El compañero, ¿cómo hizo la otra operación? Es que a mí me da 44.4. La anterior, yo hice 80% sobre 80 más 100 y me da 44.4. Ah, güey, vamos a mirar. Profe, 80. ese son 80, yo puse 89. Sí, sí, Güey, pareció un 89, sí. no, son 80, son 80. Bueno, la hicieron con 89. Sí, profe, con 89. Bueno, entonces pongamos 89 para no afectar el resultado anterior. Listo. Listo. Démoslo ahí. Entonces acá sería también 89. Acá sería 89 y acá sería 89. No se preocupe. ¿Listo? Entonces ahí sería, entonces ¿cuánto nos da? 10 dividido 89, ¿cierto? Entonces a mí me está dando, sí, me está dando 0.11. Pues sí se afecta porque tenía 80 arriba. No, pero no, el cálculo, 47.1, ¿cierto? Ajá, Sí, sí, ese es eso con, da. sí, Exacto. eso da. Ese es con Ajá. 89. Aquí Oye, ya la profe, pusimos. Acá ya la 80, cambiamos. Ya la 80 pusimos. por 10 sobre 89 sobre 100. No, 89. 89 por 89 por 100 100 sobre sobre 80. 89 más 100. Ah, ok. ¿Listo? Entonces acá sí me da 0.11 amperios y la corriente entonces en 100 ohmios, ¿cierto? Simplemente va a ser igual también a 10 voltios sobre 100 ohmios, ¿cierto? Y esta me va a dar igual a 10 dividido 100. Eso sería igual a 0.1, ¿cierto? Sí, profe. Y entonces acá tenemos que la corriente, ¿cierto? Entonces sería, ¿cierto? Entonces acá tendríamos que la corriente total, y total vamos a llamarla, ¿cierto? Va a ser igual a la corriente que pasa por 89 más la corriente que pasa por 100, ¿cierto? Y entonces eso va a ser igual, ahí total va a ser igual a 0.11 amperios más 0.1 amperios, eso me va a dar igual, ¿cierto? A lo que es esa suma, 0.11 21. más 0.1, ¿cierto? Y nos dio igual. Vea, pero pues casual. ¿Cuál casualidad? Fue casualidad, muchachos. Listo. Fue casualidad porque pues aproximamos. Resulta que las aproximadas pues nos dieron, ¿cierto? Nos dieron muy junticas todas, entonces nos dio el valor. Pero puede diferir un poquito, ¿cierto? Puede haber una Profe, diferencia pero pequeñita. los dos métodos son aceptables, ¿ok? Son iguales, no, eso es igual, muchachos. Mire que la diferencia es en la última cifra y eso no importa pues mucho, listo. Entonces, acá nos dio igual, pero le pueden variar un poquito. En las últimas cifras puede variar un poquito por la aproximación que hacemos, listo. Entonces, mire que ahí ya tenemos. Entonces, muchachos, mire que ya tenemos, nosotros ya tranquilamente podemos calcular cualquier circuito, a cualquier circuito en paralelo, muchachos, podemos calcular que la corriente, ¿cierto? Podemos calcular el voltaje, ¿cierto?
podemos calcular, ¿qué más? La resistencia, si no hay una resistencia por ahí y tenemos la corriente, por ejemplo, podemos calcularla, ¿cierto? Podemos calcular las totales, podemos calcular las corrientes en donde están las resistencias, podemos calcular los voltajes donde están las resistencias, ¿cierto? Si tenemos un circuito en paralelo. Listo. Ahora, ¿qué pasaría? Profe. Cuéntame. Pero al igual aquí en eso tienen que darle a uno dos valores, siempre le van a dar dos valores, ¿sí? O que le van a dar a uno o corriente con una resistencia, o sea, siempre van a dar dos, ¿o qué? Siempre vamos a tener dos. Para este tipo de cosas siempre vamos a tener varias, ¿cierto? Vamos a tener corriente y vamos a tener voltajes, o vamos a tener resistencia, vamos a tener voltajes, o vamos a tener corrientes y resistencias. Pues vamos a tener dos cosas de esas, ¿listo? Dos cosas de la ley de Ohm, porque si usted tiene dos, ¿cierto? Si usted tiene dos de las relaciones, puede encontrar la tercera. Si no, no puedes encontrar la tercera. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Sí, Hágale, sí, profe. Hágale pues. Entonces, ahora, muchachos, ¿qué pasaría con esos circuitos en serie, muchachos? Esos circuitos en serie, muchachos, también tienen pues sus cosas, sus ventajas también los podemos analizar de forma pues así parecido a como estamos trabajando. Entonces, digamos que por acá tenemos un circuito cualquiera. Aquí estamos trabajando con circuitos cualquiera. Tenemos por acá una resistencia, por acá tenemos y tenemos otra por acá. Vamos a hacerlo de dos resistencias para hacer estos análisis un poco más rápido. Ahí tenemos el circuito. Digamos acá que eso tiene 25 voltios y que eso por acá tiene, no sé, 150 ohmios y eso por acá tiene, no sé, 220 ohmios. Listo. Entonces, miren, muchachos, ahora, ohmios acá, ohmios. Listo. Entonces, miren, muchachos, que ahora, si tomamos esto, muchachos, yo tomo un multímetro. Sigamos que vamos a coger un multímetro, vamos a tomar un multímetro o un aparato de medida, cualquier cosa de estas. Entonces, tiene dos punticas. Recuerden que siempre vamos a tener dos punticas en el aparato. Entonces, lo pongo acá y me va a medir 25 voltios. Pero si yo lo pongo acá, ¿qué me irá a medir? Ay, ya no sabemos nada. Por Dios, ¿qué era esto? No sabemos, ¿cierto? Pues a simple vista no vamos a ver. ¿Y acá qué? No sabemos. Si el aparato estuviese en voltaje, ¿cierto? Si estamos midiendo voltaje, no sabemos qué nos da acá y no sabemos qué nos da acá. Pero ahora, muchachos, si tomamos ese mismo multímetro y ya no medimos voltaje, sino que medimos corriente, entonces, miren, muchachos, ¿qué va a suceder? Sucede que si yo mido corriente acá, me va a dar lo mismo. Si yo mido corriente acá, me va a dar lo mismo. Y si yo mido corriente acá, me va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué sucede con eso, muchachos? Lo que significa entonces es que la corriente en un circuito en serie se conserva, es la misma. ¿Qué significa eso? Que esta corriente que va por acá va a ser la misma para todos los elementos que interactúan con todos esos elementos. La corriente que interactúa con todos esos elementos va a ser la misma, no va a cambiar. En ese sentido, si yo mido corriente acá, me mide lo mismo. Si yo mido corriente acá, me mide lo mismo. Y si yo mido corriente acá, me mide lo mismo. Listo. La podemos calcular, muchachos. Podemos calcular esa ahí. Sí, profe. Sería ¿Cómo cero. ¿Cómo O llama sea, circuito, profe? ¿Cómo llama? Qué pena. Circuitos en serie. pero o sea que en serie se conserva es la En corriente serie y se conserva. y en paralelo se conserva es el voltaje. Exacto. Perfecto. Así es. Listo. Entonces, ¿cómo lo calculamos, muchachos? ¿Podemos calcular la corriente? Sí, profe. ¿Cómo lo hacemos? Claro, con fórmula. Sería 25 sobre la suma de la resistencia. No, claro que sí. Pero entonces, para hacerlo, para lo que dice el compañero es correcto. Para hacerlo, entonces vamos a hacer primero el circuito equivalente, ¿cierto? Pues yo puedo sumar eso ahí ¿cierto? Porque pues ya los que saben bastante, pues lo pueden hacer de una, pero como estamos aprendiendo, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer acá. Entonces vamos a hallar el circuito equivalente. Entonces va a hacer acá 25 voltios. ¿Y la resistencia entonces cuánto sería? Como es 370. resistencia equivalente, entonces es la suma de las dos, como somos en serie, entonces es la suma, entonces sería 300, ¿qué? 70. Sí, 70. 70 ohmios. Y ya lo tenemos. Listo. Ahora podemos calcular esta corriente. Sí, ahora sí la podemos calcular. ¿Utilizando qué? Utilizando la ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? Que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia.
y tenemos voltaje, tenemos resistencia. Entonces, por lo tanto, el voltaje va a ser, la corriente va a ser igual a 25 voltios sobre la resistencia, que es 370 ohmios. ¿Y cuánto les dio, muchachos? 0.067. 0.067. Dejémosla completa. 67 amperios. Listo, muchachos. Entonces, mire que ahí tenemos, ¿cierto? Ahí la tenemos. ¿La podríamos pasar? Sí, la podríamos pasar. ¿Cuánto nos da? Esto va a ser igual a, simplemente tenemos que dividir, ¿cierto? Por 10 a la menos 3 si la queramos pasar a microamperios, o si la queremos pasar a miliamperios, dividir por 10 a la menos 6. Eso es lo mismo, dividir por negativos es lo mismo que multiplicar por el número normal. Entonces es como multiplicar ese número por 1000 para pasar a mili. ¿Listo? Entonces por 1000. Entonces estaría dando 6.7 miliamperios. Sería lo mismo, ¿cierto? Tener este valor y tener este valor, tener esos dos valores sería lo mismo. ¿Listo? 0.67 amperios sería lo mismo que tener 6.7 miliamperios. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahora sí, ahora ya sabemos, muchachos, que esta corriente que viene por acá sería igual a 6.7 miliamperios. Eso sería esa corriente que viene por acá, ¿cierto? Esta corriente que viene por acá sería eso. Ya la tenemos, muchachos. Y como ya tenemos esa corriente, entonces, ¿qué podemos hacer, muchachos? Aquí ya podemos saber cuál es el voltaje y cuál es el voltaje acá. ¿Cierto? Podemos saber cuál es este voltaje y podemos saber cuál es este voltaje. ¿Cierto que sí? Sí, profe, reemplazando y ya. Reemplazando y ya, claro que sí. Voy a borrar acá para que me dé espacio. Entonces ya podemos encontrar el voltaje, porque el voltaje es que, muchachos, según la ley de Ohm, el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente y tenemos el voltaje. Pues sí, tenemos el voltaje, claro que sí. Vamos a tener la corriente, tenemos la resistencia a 1150, acá voltaje de 150, ¿cierto? Va a ser a 150 ohmios por la corriente. ¿Y cuánto es la corriente? 0.067 amperios. Listo. ¿Y eso me da igual a cuánto, muchachos? 10.05. 10.06 voltios. Listo. Y la otra, pues entonces acá también tenemos que el voltaje para 220 va a ser igual a lo mismo. A lo mismo no, a 220 no es lo mismo. A 220 ohmios, 220, listo, por la corriente, 0.067 amperios, ¿cierto? Y esto va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? 14.74. 14.74 voltios. Listo, muchachos. Conciencialmente, muchachos, creo que nos dio, si la sumamos, ¿cierto? Entonces nos va a dar el voltaje de la fuente, ¿cierto? Miren, nos va a dar el voltaje de la fuente, si sumamos los dos, creo que nos dio 25, ¿cierto? Nos da 25. Pero es conciencial también por las aproximaciones, como eran tan pequeñitas y como cogimos pues casi que todas las cifras de acá, ¿cierto? Yo creo que cogimos todas las cifras de la corriente, entonces por eso nos da tan acertado el voltaje. ¿Listo, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Dudas? 25.34, profe. ¿Cuánto da? 25.34. Se nos pasó. Sí, .34 se pasó. Entonces, la corriente sí nos estaba dando 0.67 también, o la aproximamos. Sí, había números atrás también. Ah, bueno, es por la aproximación. Bueno, eso es por la aproximación. Si cogemos todo el valor de la corriente, ¿cierto? Entonces nos va a dar este 25. Son por las aproximaciones. Yo pensé que nos iba a dar, pues sí. Entonces, por las aproximaciones, muchachos, se nos pasó, pero muy poquitico, ¿cierto? Realmente se nos pasó. Se nos puede pasar un poquito o nos puede faltar un poquito, ¿cierto? Pero tiene que estar, pues, muy similar a la de acá de la fuente. ¿Listo, muchachos? Ahora, muchachos, ¿se está entendiendo, muchachos? Profe, Cuéntame.
Hola, es que no le entiendo que, bueno, yo le veo ese resultado ahí, pues esa operación sí la entiendo, pero ¿cómo dice usted que da lo mismo que 25? O sea, ¿ahí qué está haciendo para que le dé esos 25? No, lo que pasa es que como la corriente da 0.60 y algo, ¿cierto? No da 0.67, como se aproximó. Si usted con la corriente va a tener otro número, solamente lo aproximamos. Si usted lo hace con todo el número de la corriente, cuando la calculas, te va a dar precisamente 25, listo. Acá como tenemos la aproximación, entonces va a quedar un poquito más grande o un poquito más pequeño, dependiendo de la aproximación. Si quiere ¿Listo? le dicto el número, profe. Pero, compañera, pero yo creo que la pregunta de la compañera es por qué 25, es porque se suman el Ah, era 10.6 eso. con A el ver, 14. Ah, ya, qué pena, compañera. Muchas gracias, compañero, por la aclaración. Mira, si vos sumas ¿cierto? Este voltaje y este voltaje, te va a dar, bueno, hagámoslo, claro. Entonces, el voltaje total, ¿cierto? Va a ser el voltaje total del circuito, simplemente va a ser el voltaje que hay, ¿cierto? En 150 más el voltaje que hay en 220. Y eso va a ser igual, entonces, a 10.6. Espérate acá, 10.6 voltios más 14.74 voltios. Listo. Y entonces eso me daría, ¿cierto? Eso me estaría dando igual a 25, ¿cuánto? Punto 25, 34. 34. 25.34 voltios. Mire que se nos pasó un poquito al de ¿cierto? No es similar, debiera de ser similar porque pues eso se tiene que conservar, pero se nos pasó un poquitico. Se nos pasó un poquitico simplemente por la aproximación que tenemos de esta corriente. ¿Listo? Compañera, ¿era esa la pregunta? sí, profe, eso era. Discúlpame ahí mi enredo. ¿Listo? Tranquilo. Entonces, muchachos, mire qué sucede con esto. Entonces, mire que acá nos tocó hacer un poco operación, ¿cierto? Nos tocó hacer mucha operación, pues realmente nos tocó hacer mucha operación para poder calcular ese voltaje. ¿Recuerdan esos voltajes ustedes por ahí? ¿Listo? Entonces, mire, muchachos, resulta que si yo, muchachos, mire, si tranquilamente yo puedo calcular ese voltaje lo podemos calcular, muchachos, utilizando otro concepto. Lo podemos calcular utilizando el concepto de divisor de voltaje. ¿Listo? Cuando estamos en circuitos en serie, con una fuente de voltaje y resistencias en serie, muchachos, podemos utilizar el concepto que se llama divisor de voltaje. ¿Y qué es ese concepto de divisor de voltaje? No, simplemente es una manera corta de hallar voltajes en circuitos en serie. ¿Cómo así? Ah, muy sencillo, muchachos. Entonces, mire, el voltaje, ustedes lo tienen ahí en la diapositiva para que miren un poquito, el voltaje del punto X, el voltaje del punto X, muchachos, significa el voltaje en donde yo voy a calcular, en el punto donde yo voy a calcular, va a ser igual a la resistencia del punto, ¿cierto? Sobre la resistencia total por la por el voltaje de la fuente, por el voltaje de la fuente. El voltaje ese, muchachos, es el voltaje de la fuente. Entonces, mire que yo acá tengo una estructura diferente y ya no tengo que ponerme a fregar con la corriente en circuitos en serie, ¿cierto? Mire que yo ya puedo calcular mis voltajes con eso y ya no tengo que hallar circuito equivalente, todo el asunto del cálculo que habíamos hecho, nada, ya no tengo que hacer nada de eso, ya de una puedo simplemente pues calcular el voltaje. Y mire que eso está muy parecido, mire, que tenemos voltaje en el punto. ¿Cuál es el voltaje en el punto? Vamos a calcular eso. Voltaje en el punto, entonces sería el voltaje en 150. ¿Cuánto nos da? Ah, nos dice que nos va a hacer la resistencia del punto. ¿Cuánto es la resistencia del punto? Ah, pues 150 ohmios. Bueno, vamos a ponerle los ohmios. Sobre la resistencia total. Ah, pero como estamos en serie, sabemos que es la suma de todo, ¿cierto? La resistencia total es la suma de todo, entonces por lo tanto eso es 370, ¿cierto? 370 ohmios por, ¿cierto? Por el voltaje de la fuente. ¿Cuál es la fuente? Ah, pues la que ya tenemos, 25 voltios. Si hacemos el cálculo, muchachos, eso nos tiene que dar el voltaje en 150. ¿Cuánto daría, muchachos? ¿Ya lo calcularon?
10.13. 10.13. 10.13. Espera, 10.13. 10.14, ¿cierto? Sí. 10.14. 13.5. Sí. 14. Sí, 10.14 voltios nos da. Entonces nos da 10.14. Aproximamos ahí un poquito. Y ahora, pues lo mismo, muchachos. El voltaje en el punto, en 220. ¿Cuánto va a ser? A lo mismo, 220 sobre la resistencia total, 370. Estos son ohmios, ¿cierto? Y ahora tenemos por 25 voltios. ¿Cuánto nos va a dar? En 200, en 220, esto es 220. 220. Va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? Pues simplemente la operación. 220 dividido 370 por 25. 14, a mí me está dando 14.86. ¿Puedes repetir qué pena la fórmula de arriba? La fórmula de arriba, mira, es el voltaje X, ¿cierto? Voltaje en X es el voltaje en el punto. ¿En cuál de los puntos voy a calcular? Listo. Eso significa esa X. Voltaje en el punto, listo. Eso significa la X. Voltaje en la X es voltaje en donde voy a calcular. El voltaje en ese punto va a ser igual a la resistencia en el punto donde estoy calculando el voltaje. Listo. Esa Rx significa resistencia en el punto. En la X significa el punto. Entonces, aquí, bueno, listo. Entonces, en 150. Sobre la resistencia total, ¿cierto? Resistencia total por el voltaje de la fuente. El voltaje S es el voltaje de la fuente. ¿Listo? Listo, pero gracias. Dale. Bueno, muchachos, y mire, en ese sentido, entonces tenemos que el voltaje total va a ser igual al voltaje de 150 más el voltaje de 220. Y eso nos va a dar, pues ya no, vamos a sumarlo acá de una vez, 10.14 más 14.86. ¿Cuánto me está dando? 25 voltios. Da más preciso. Bueno, aunque aproximamos pues un poquito mejor, nos da preciso. Nos da lo mismo que tenemos acá en la fuente. Listo. Entonces, Ok. miren, muchachos, cuéntame, dime. Una pregunta, ¿hay alguna excepción donde no se pueda utilizar esta fórmula o aplica en cualquier circuito en serie? No. No, muchachos. Esta fórmula no aplica en cualquier parte. Solo divisor de voltaje, muchachos. Anótelo por ahí también en un ladito, muchachos, de la notica, donde ustedes recuerden. El divisor de voltaje solo se puede aplicar en circuitos en serie y que tengan fuente de voltaje. ¿Listo? Circuitos en serie y con fuentes de voltaje. De resto, no se puede aplicar. ¿Listo? Eso es como una ayudita para los circuitos en serie. ¿Listo? Solo ahí, no más. Que tengo 5 resistencias, no me importa, puedo aplicar divisor de voltaje. Que tengo 10 resistencias, no importa, puedo aplicar divisor de voltaje. ¿Listo? Encontrar el voltaje en cada una de ellas. ¿Listo, muchachos? Espera, copia más. Dale. Entonces, el divisor de voltaje solo funciona en circuitos en serie y con fuentes de voltaje. Circuitos en serie y con fuentes de voltaje. ¿Listo? Ahora, muchachos, ¿qué pasa? ¿Podemos borrar ya aquí? Listo. Muchachos, ¿ahora qué pasa? Pues claro, ustedes se preguntarán, pero ¿y no tenemos nada para los circuitos en paralelo? Claro que tenemos cosas para los circuitos en paralelo, muchachos. También. Hay de todo. Entonces, muchachos, mire, para los circuitos en paralelo, ¿cierto? Ya tenemos que tener cosas acá un poquito diferentes. Ya para los circuitos, si tenemos circuitos en paralelo, hay una cosa que se llama divisor de corriente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué divisor de corriente, muchachos? Porque la corriente, entonces mire la diferencia. Cuando teníamos circuitos en serie, lo que se conserva es la corriente, no el voltaje. ¿Y qué podemos hallar? Pues el voltaje, ¿cierto? Podemos hallar voltaje. Entonces, cuando tenemos cosas como de este estilo, fuentes de este estilo, acá vamos a tener una fuente de corriente, para acá vamos a tener unas resistencias. También lo voy a hacer con 2 apenas para que quede un poco más corto, ¿cierto? Porque no quede tan largos.
Pero eso se aplica en forma general, muchachos. Con 5, con 6, con las que sea, no hay ningún problema. Listo. Entonces vamos a poner acá 50. Vamos a poner por acá, no sé, 110 ohmios. Y aquí vamos a ponerle a esto que, no sé, unos 2 amperios. Unos 2 amperios. Ahí está. Ese circuitico. Entonces, miren, muchachos, tenemos ese circuito. Ahora, muchachos, ¿qué podemos hacer acá? Pues estamos fregados, ¿cierto? Mire que acá, ¿qué podemos medir? Voltaje. Si tuviéramos un multímetro y medimos voltaje, pues podemos medir voltaje. Y sería el mismo que tendríamos acá. Y sería el mismo que tenemos acá. Pero, ¿podemos medir corriente? No podemos medir corriente. Entonces, esa corriente no se conserva. ¿Cómo son? Entonces, recuerde que lo único que se conserva en paralelo son los voltajes. Entonces, eso otro no se va a conservar. Entonces, la corriente no se conserva. Entonces, no sabemos cuánto es la corriente que viene por acá, ¿cierto? No sabemos esta corriente y no sabemos nada de esa otra corriente. ¿Listo? Estoy como un poquito encartado, ¿cierto? No tengo fuentes de voltaje, no tengo nada, tengo una fuente de corriente. Ahí estamos un poquito fregados, pero resulta, bueno, no tanto, ¿cierto? No estamos tan fregados, pues estamos fregados con los conocimientos que tenemos ahora, pero resulta que pues tenemos más conocimiento, tenemos más cosas. Resulta que hay una que se llama divisor de voltaje, ¿cierto? El divisor de voltaje simplemente, el divisor de corriente, qué pena con ustedes, muchachos. El divisor de corriente simplemente nos va a permitir calcular, muchachos, la corriente en ese tipo de circuitos. Cuando yo tengo circuitos en paralelo y fuentes de voltaje y fuentes de corriente, puedo calcular la corriente con divisor de corriente. ¿Cómo es? Entonces, la corriente en el punto va a ser igual a la resistencia total sobre la resistencia en el punto por la corriente de la fuente. ¿Listo? Corriente de la fuente. ¿Para cuáles circuitos me sirve? Para los circuitos en paralelo que tengan fuente de corriente o que tengan una fuente de voltaje, pero que me digan cuánta corriente tiene esa fuente de voltaje. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ¿cómo quedaría? Entonces, ¿cómo quedaría, por ejemplo, la corriente, muchachos? La corriente, acá, la corriente en 50 ohmios. La corriente en 50 ohmios sería igual a... ¿Cuánto es la resistencia total? Profe, para circuitos en paralelo, ¿qué? Para los circuitos en paralelo, se puede calcular, la corriente se puede calcular utilizando el divisor de corriente. ¿Listo? El divisor de corriente solo se aplica para circuitos en paralelo que tengan fuentes de corriente. ¿Listo? El divisor de corriente solo se aplica en circuitos en paralelo que tengan fuentes de corriente. Listo. Entonces, mire que acá tenemos que hallar, muchachos, mire, la R total, pues la tenemos que hallar. R total, ¿cuánto va a ser igual, muchachos? Va a ser a 50 por 110 sobre la suma. 50 más 110. ¿Cuánto nos daría eso, muchachos? Da 34.375. 34.375. 375, ajá. Así está bien, ¿cierto? 78. No hay más, no hay más. No, acá. 34.78. 375. Ahí, 78. Bueno. ¿O estamos mal? 75. No. Si lo va a subir sería 34.38. 38. Si lo va a redondear. Claro, 38, listo. Ohmios. Ahí está. Entonces, muchachos, mire, ahí tenemos la resistencia total del circuito. Entonces, por lo tanto, acá tenemos la resistencia total, ¿cierto? 34.38 ohmios sobre la del punto. ¿Cuál es la del punto? 50 ohmios por la corriente de la fuente, 2 amperios. Y eso sería, muchachos, lo que me da, ¿cierto? Ese divisor. ¿Cuánto sería, muchachos? El cálculo hay 34.38 dividido 50 por 2. Entonces me está dando, muchachos, 1.38 amperios. Listo. Eso sería lo que me está dando en la primera. Y en el segundo punto, entonces, I de 110, ¿cuánto sería? Pues lo mismo, muchachos, la resistencia total,
que sería 34.38 ohmios sobre 110 ohmios por 2 amperios. ¿Y cuánto me da, muchachos? 34. Espera un momentico, 34.38 dividido 110 por 2. Listo. 0, está dando 0.62, 0.63 amperios, muchachos. Ahí está. Y entonces, ¿cuál sería la corriente total? Entonces, I total del circuito simplemente sería a 1.38 amperios más 0.63 amperios. Y eso simplemente sería igual a esa suma. Listo. 1.38 más 0.63. 2.01 amperios. Me está dando un poquito, pues, pero es por un poquito diferente, muchachos. Mira, ahí está dando un poquito diferente, pero es por simplemente, muchachos, lo de las aproximaciones. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Se está entendiendo, muchachos? ¿Vamos bien? Entonces, muchachos, con lo que llevamos hasta el momento, entonces ya podemos tener, ¿cierto? El voltaje, la resistencia, ¿cierto? Y la corriente de circuitos en serie y en paralelo, ¿cierto? Ya podemos tener esas. Solo podemos tener esas, muchachos, ¿cierto? No podemos tener más. Cuéntame. Pregunta. Si son mixtos, tenemos que llevarlo a serie o en paralelo. No, ya los mixtos no van a funcionar con casi que ninguna de estas metodologías. Tenemos que utilizar otro tipo de leyes. Listo. Que ya enseguida enseguida vamos a hacer un recuento chiquitico de ello y seguimos la próxima clase con ello. Pero antes de eso, muchachos, antes del recuento chiquitico de los mixtos, vamos a mirar acá una cosita. Por ejemplo, muchachos, también podemos calcular, básico, muchachos, podemos calcular potencia en cualquier circuito, muchachos, y en cualquier parte. Por ejemplo, muchachos, usted tiene un circuito de este estilo, ¿cierto? Acá, pues vamos a hacerlo pequeñito. Entonces podemos, ya nosotros sabemos que ya podemos tener cualquier cosa. Pongámosle acá, no sé, 60 ohmios. Acá vamos a ponerle 5 voltios. ¿Listo? Entonces también podemos, muchachos, calcular, ¿cierto? Calcular la potencia. Calcular la potencia de los circuitos. ¿Cómo calculamos la potencia de los circuitos, muchachos? Pues demasiado sencillo, muchachos. Entonces esa potencia va a ser muy fácil, muchachos. Realmente, muchachos, físicamente la potencia va a ser al trabajo, ¿cierto? Físicamente va a ser al trabajo al trabajo que se necesita en un tiempo, ¿cierto? Entonces, trabajo por unidad de tiempo. Eso va a ser físicamente, pero a nosotros no nos interesa tanto lo físico, ya, ¿cierto? Nos interesa más lo de los circuitos, ¿cierto? Esas cositas particulares de los circuitos. Entonces nos dicen que la potencia va a ser igual a la resistencia por la corriente al cuadrado, o simplemente la potencia también puede ser igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Cualquiera de las dos, muchachos, es válido. Entonces, mire, ahora ya independientemente, ¿cierto?, de lo que tenga, pues yo puedo calcular potencia del circuito, potencia de algún punto, potencia de lo que sea, puedo calcular. En este caso podemos calcular la potencia del circuito. Sí, podemos calcular la potencia del circuito. ¿Por qué? Porque tengo fuente, tengo el voltaje y porque tengo la resistencia. Entonces utilizo esta, ¿cierto? Utilizamos esta. Entonces simplemente la potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado, 5 voltios, eso está al cuadrado, sobre la resistencia que son 60 ohmios. Entonces, ¿qué me da esto, muchachos? Simplemente me va a dar que eso va a ser a 25 voltios al cuadrado, ¿cierto? Sobre 60 ohmios. Y eso simplemente, muchachos, entonces la potencia va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto va a ser la potencia? 25. 0.42. Exacto, dividido 60, 0.42, perfecto, compañera. Y la unidad, muchachos, como el apellido, ¿cierto?, que tiene el asunto, ¿cierto?, que tiene esta, van a ser los watts, ¿cierto? Watt que se representa con la letra W. Esta es muy sencilla, eso es simplemente utilizar la fórmula, muchachos, y la pueden utilizar en cualquier
parte. Listo, muchachos. Es potencia, es lo más sencillo del mundo, ¿cierto? Acá está o acá está. Entonces, si tienen cualquiera de las dos variables, si tienen resistencia y corriente, pueden hallar potencia, y si tienen voltaje y resistencia, pueden hallar potencia. Listo, no hay problema. No hay ningún problema con eso. Listo, muchachos. Listo, profe. Ahora, pues vamos acá, otros 10 minuticos, muchachos. Les pido por ahí otros 10 minuticos de su tiempo. Muchachos, yo sé que esto se vuelve cansón, pero tenemos que tratar de llegar allá. Entonces, muchachos, ¿qué tal si tenemos este tipo de situaciones, muchachos? Entonces, por ejemplo, si tenemos acá un circuito de este estilo, tenemos una fuente de voltaje. Venga, yo hago esto un poquito más arriba. Tenemos una fuente de voltaje por acá, ¿cierto? Tenemos una resistencia acá. Tenemos otra por acá. Y digamos que tenemos otra aquí. Digamos que esto es R1, digamos que esto es R2 y digamos que esto es R3. Listo. Ahora tenemos acá, yo organizo esto un poco. Digamos que acá tenemos una fuente de voltaje. Listo, muchachos. Entonces, mire, lo que nosotros habíamos dicho, ¿cierto? Ya no se aplica ese tipo de cosas. Porque si yo voy a medir voltaje acá, pero entonces no sé cuál es el voltaje acá, pues sí, tampoco sé ya como está esa resistencia acá, entonces tampoco va a ser el mismo voltaje. Entonces aquí ya no va a tener el mismo voltaje. Los únicos que van a ser parecidos son estos dos, este y este, ¿cierto? Pero no vamos a tener eso. Entonces, muchachos, eso ya sería un circuito mixto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para resolver esos circuitos mixtos? Ahí ya comienza a aparecer otro concepto y ya empieza a aparecer lo que se llama la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff. Acá está Kirchhoff. Creo que es así. Con doble H, doble F. Kirchhoff. La ley de Kirchhoff para voltaje. Listo. Cuando tengo una fuente de voltaje, entonces para voltaje. Ley de Kirchhoff para voltaje. Entonces, ¿qué es la ley de Kirchhoff para voltaje, muchachos? Entonces, simplemente la ley de Kirchhoff para voltaje va a ser, vamos a tener, entonces nos dice que la ley de Kirchhoff para voltaje simplemente va a ser, nos dice que la sumatoria, muchachos, la sumatoria de K igual 1, ¿cierto? De K igual 1 hasta N de B sub K va a ser igual al voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje N igual a 0. Eso, muchachos, mire, esta es la ley de Kirchhoff para voltaje. Y eso solamente se da, muchachos, en una trayectoria cerrada. ¿Listo? ¿Qué significa que es una trayectoria cerrada, muchachos? Simplemente que vamos a tener algo como este estilo, ¿sí? Una fuente de voltaje, ¿cierto? Vamos a tener por acá un voltaje, vamos a tener por acá una resistencia, ¿cierto? Por acá está una resistencia, por acá hay otra resistencia, y por acá hay otra resistencia. Listo. Entonces aquí vamos a tener, acá vamos a tener voltaje, ¿cierto? Aquí vamos a tener un voltaje de la fuente, ¿cierto? Aquí vamos a tener un voltaje 1, por decir algo, el voltaje de esa resistencia. Aquí vamos a tener un voltaje 2, que es de la resistencia. Y aquí vamos a tener un voltaje 3, que es de esa resistencia. Entonces, en una trayectoria cerrada, muchachos, en una trayectoria cerrada, el voltaje se da de esta manera. Sumatoria de voltajes igual acá es de esta forma. Listo, muchachos, eso es una trayectoria cerrada. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, una pregunta. Ajá.
si yo logro obtener la resistencia total, ¿no podría aplicar ese triángulo que nos enseñó? No, porque vos lo que vas a encontrar, si vos logras pues, reducir el circuito, lo que vas a encontrar es una corriente total, un voltaje total, pero no vas a encontrar, por ejemplo, cuánto es la corriente en este punto, en R2, cuánto es la corriente en R3, o cuánto es la corriente en R1, o cuánto es el voltaje, Ya. o cuánto es el voltaje acá, sí, que eso es una de las cosas que nos interesa. Puedes encontrar los totales haciendo la reducción, ¿cierto? Haces toda la reducción y puedes encontrar eso, pero las otras no. ¿Sí ves? Que ya no es tan fácil y ya no se puede aplicar divisor, ya no se puede aplicar divisor de voltaje, ya no se puede aplicar divisor de corriente, ya no se puede aplicar nada de eso. ¿Listo? Entonces, muchachos, para esto, ¿cierto? Entonces, para esto, en ese circuito, muchachos, paremos en este que tenemos acá. Entonces, muchachos, lo que tenemos que hacer primero es como les digo, antes les había dicho que las resistencias no estaban polarizadas, ¿cierto? Y es cierto, las resistencias no están polarizadas, no hay ninguna polarización, ni la resistencia no tiene ninguna polarización, como se las conecten no importa, pero lo que sí importa, muchachos, es por dónde vaya a fluir el circuito. Entonces, los circuitos que vamos a utilizar, las leyes de Kirchhoff, tenemos que polarizarlos. Pero simplemente es una convención. No importa cómo los polarices, siempre y cuando lo hagas en el mismo sentido. ¿Listo? Entonces mire la fuente positiva, negativa, esa no va a cambiar y vamos a polarizar esas resistencias. ¿Cómo? Como queramos. En este caso voy a empezar polarizando, muchachos, cada una de las resistencias. Entonces polarizar es ponerle más acá, menos acá o al contrario, ¿cierto? Más menos, entonces más menos, más menos. ¿Listo? Y lo mismo para el otro lado. Entonces más, ¿cierto? Menos y más, menos. Eso significa polarizar. Y cada que estemos trabajando, muchachos, con este tipo de cosas, es lo primero que vamos a hacer, entre comillas. Siempre se los digo, muchachos, polarización en los circuitos es entre comillas, ¿cierto? Porque eso no existe real. En los circuitos no existe esa polarización en la resistencia. Pero para que a nosotros nos den los cálculos, tenemos que hacerlo. Ahora, ¿qué sigue, muchachos? Tenemos que escoger el sentido del fluido, el sentido de la corriente. Nosotros lo escogemos. Sentido de la corriente. Sentido de la corriente en las trayectorias cerradas. Entonces acá tenemos una trayectoria cerrada y simplemente vamos a escoger un sentido para eso. ¿Podemos escoger el otro lado? Sí, claro, podemos escoger el otro lado también, no hay ningún problema, lo podemos escoger. Pero pues es mejor en ese sentido y yo aquí voy a llamar esto como I1, ¿cierto? Y acá en el otro pues vamos a tener el otro sentido. Y eso lo vamos a llamar como I2. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos eso. ¿Listo? ¿Se está entendiendo, muchachos? Listo. Entonces ahora, muchachos, lo que vamos a aplicar es este concepto. Vamos a aplicar este concepto de la sumatoria de voltajes, ¿cierto? En esas resistencias. Entonces mire que acá voy a tener un voltaje, ¿cierto? Por decir un voltaje 1. Acá en esta otra resistencia vamos a tener un voltaje 2. Por acá vamos a tener un voltaje 2. Y por acá vamos a tener un voltaje 3, ¿cierto que sí? Eso va a estar ahí. Entonces vamos a aplicar la sumatoria de voltajes, va a ser igual a 0 en una trayectoria. Por lo general, muchachos, esas trayectorias las podemos llamar como, déjenme un segundo, muchachos, espérenme un momentico, segundito, que se acabó la batería. Ya volví por acá, muchachos, pero ya les comparto. Ahí está. Entonces, muchachos, se llaman lazos o mallas, como lo quieran llamar, las trayectorias cerradas. Entonces vamos a tener dos trayectorias cerradas en ese circuito. Vamos a llamarlo como malla 1, esta de acá, malla 1 y malla 2 o lazo, como quieran, ¿cierto? Entonces, para la malla, para este lazo, entonces vamos a hacer, entonces sumatoria de voltajes va a ser igual a 0. Entonces, sumatoria de voltajes va a ser igual. Entonces, ¿qué tenemos?
Entonces simplemente vamos a mirar por dónde está entrando el fluido. El fluido va a entrar por el positivo, acá en esta primera, entonces va a ser B1, ¿cierto? Más, acá por dónde está entrando, por el positivo también, mire, entonces más B2, listo, más, ¿cierto? Venimos por acá, más no, acá ya está entrando es por el negativo, entonces menos B, ¿cierto? Está como B, es igual a 0. ¿Listo, muchachos? Ahora, muchachos, de la ley de Ohm, ¿qué nos decía la ley de Ohm? El voltaje es igual en la ley de Ohm, muchachos. El voltaje en la ley de Ohm es igual a resistencia por corriente, ¿cierto? Entonces acá tenemos, en este primero, tenemos que el voltaje, ¿cierto, muchachos? Entonces el voltaje 1 va a ser a resistencia 1 por corriente 1. Más, acá tenemos el voltaje 2. El voltaje 2 entonces va a ser resistencia 2, ¿cierto? Resistencia 2, R2, por, acá está entrando, esa I1 está entrando por el positivo, entonces I1. Pero miren, muchachos, que acá hay otra corriente que va subiendo, que va fluyendo por ahí. Y esa corriente para ese circuito está entrando por el negativo. Entonces acá tenemos menos I2, ¿cierto? Más, ¿cierto? Más, no, menos el voltaje. Ese sí no tiene ya nada. Igual a 0. ¿Listo, muchachos? Pues acá tendríamos que operar y todo el asunto, pero esa sería la ecuación 1. ¿Listo? Profe, qué pena, me vuelve a mostrar dónde dice que entró por negativo. Acá, mira. Profe, y complementando lo que dice el compañero, es que mira, en R2 tenés más y menos, y al otro lado tenés... Más y menos, pero este es para la otra malla. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es menos? No entendí... Por la polarización, porque mira que siempre polarizamos, mire, polarizamos en ese sentido, ¿cierto? Mire que acá vamos polarizando en el sentido de la corriente, la corriente siempre va a entrar por el más. Recuerden que la polarización, muchachos, es una cosa que nos estamos inventando, ¿cierto? No es real, ¿listo? Simplemente la corriente siempre va a entrar por el más, ¿listo? Entonces miren acá, miren en ese lado. Entonces mire que ahí está entrando. Y 1 está entrando por la parte superior, que es positivo. Y 2, que es la de ese otro lado, ¿cierto? Está entrando, pero por el negativo, para este lado. ¿Listo? O sea, uno tiene en cuenta el otro circuito, pero con los... Solo la corriente, no, solo la corriente. No el otro circuito, sino solo la corriente que está en el otro lado. Porque mira que eso está compartiendo ahí, ¿cierto? Mire que eso se está compartiendo, ¿listo? Exacto. Es ahí, hay dos cosas ahí que se están compartiendo. Pero entonces yo solo estoy compartiendo esa corriente. Y para ese circuito está entrando una por el positivo y otra por el negativo. ¿Cierto que sí? Sí, profesor. Gracias. Entonces, por eso tenemos esto. Ahora, para la otra. Entonces, acá para M2, ¿cierto? Para M2, ¿qué pasa? Lo mismo, muchachos, sumatoria de voltajes. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, acá está pasando voltaje 2, ¿cierto? Más el voltaje 3, ¿cierto que sí? Igual a 0. ¿Es correcto? Sí, profe, sí. Y simplemente, ahora sí, muchachos, miren, entonces el voltaje 2, ¿qué va a hacer? Por ley de Ohm. Por ley de Ohm va a ser resistencia 2 que multiplica, ¿cierto? Entonces, ahora ya nos paramos acá, ¿cierto que sí? Entonces, ¿quién está entrando? Por el positivo. Para este circuito. Y 2. Y 2. Y por el negativo, ¿quién está entrando? Y 1. Y 1, ¿cierto? Más la que están acá. Entonces acá va a ser R3, ¿cierto? Por la y 2, ¿cierto? Y todo esto va a ser igual a 0. Pero hay que operar un poquito, muchachos. Se opera un poquito, pero esa sería la ecuación 2. Listo. Entonces, muchachos, mire que acá ya vamos a tener, entonces las resistencias por lo general no las dan, todas las resistencias nos las van a dar, y lo que tenemos que calcular son
las corrientes. Simplemente nos falta si calculamos las corrientes. ¿Cómo las vamos a calcular, muchachos? Pues ya vamos a utilizar sistema de ecuaciones y vamos a comenzar a resolver sistemas de ecuaciones. Para la próxima clase nos comenzamos a resolver los sistemas de ecuaciones. Esta pues sería un sistema de ecuación de 2x2, sencillito para resolver. Pues vamos a resolver de 3x3 y todo el asunto. ¿Y cómo lo vamos a resolver, muchachos? Como ustedes quieran resolverlo, ¿cierto? Pero la próxima clase pues hablamos de ese cuento. ¿Listo, muchachos? Su profe ya se enredó un poquito. Sí, no están enredados, sino que de pronto, pues, muchachos, vayan mirando esto, razonen esta última partecita que vimos. Con esta última partecita arrancamos la próxima clase, listo. Y otra cosita, muchachos, yo creo pues que el examen está planeado para la semana 5, yo creo que lo vamos a tener que hacer en la semana 6, porque no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Listo? Para que lo vayan pensando. Eso sería el viernes más o menos. El viernes como entre semana. Si ustedes están de acuerdo, pues lo hablamos en la próxima clase. Sería para como dentro de 3 semanas. Si no, sería para dentro de 15 días. Primer examen, ¿listo? La sexta semana es el 19 de marzo. El 19, sí. Estamos en la tercera. Pero este último pedacito sí me perdí hasta el... No, dale, no, míralo con detenimiento. Vos por allá en la casa, un ratico lo mirás, y aquí hicimos. Y el próximo viernes seguimos con esto y ya lo vas a entender un poco mejor. ¿Listo? Sí, de pronto ya con valores lo cogemos más. Exacto. Entonces, mírenlo un poquito, miren de pronto algo de literatura y vamos mirando a ver qué pasa. ¿Listo, muchachos? Bueno, muchachos, nos cogió la tarde. Muchachos, que tengan una buena... Le paso una consultica y... Cuéntame, dime, de una. Si el parcial sería la sexta semana, yo tengo ese día una calamidad, pues tengo ya algo programado para la fecha. Usted me podría adelantar el parcial. Miraríamos una forma para que me ayudara por... Podría ser, podríamos mirar cuándo lo presentas. Listo, sí, porque el 19 tengo... Sí, dale, no hay problema. Y si no pueden, pues de todas maneras pues lo hacemos en las 5, no vamos a tener pues problema por eso. De todas maneras solo les preguntaba por si algo. Si no, pues lo hacemos hasta lo que llevemos a las 5, ¿listo? Hasta lo que llevemos hasta la próxima clase. ¿Listo? Pues hasta luego, gracias. Dale pues, que esté muy bien. Hágale pues. Gracias, profe. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Les comparto el video esta semana, ¿listo? No se preocupen por eso. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Buenas noches, que descansen, muchachos.